nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Francisco, tu turno de pregunta. ¿Quieres preguntarle algo a Félix? Bueno, en relación a todo lo que dijo, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el plan para llegar a crear una sociedad alternativa, digamos, así muy someramente? Bueno, pues mira, el plan es entender lo que está sucediendo, primero, es decir, qué está sucediendo ahora exactamente, ¿no? Cómo es la naturaleza de estas sociedades que van a la deriva, que están declinando, ¿no? Eso es lo previo, lo primero. Luego, después, necesitamos no quedarnos en la crítica. La crítica es necesaria, pero hay que dar pasos más allá. Puesto que las sociedades estas ya se están autodestruyendo, tenemos que elegir elementos constructivos, es decir, propuestas constructivas. Tenemos que tener un programa desarrollado, ¿no? Porque claro, si incluso las personas ven que todo se está destruyendo a su alrededor porque el poder lo destruye por su propio peso y nosotros aportamos solo crítica, eso se produce un fenómeno de desmoralización porque no damos salida, no damos propuestas alternativas positivas. Entonces, lo positivo esta vez, el pensamiento positivo tiene que ser importante. Hay que dedicar algo a lo crítico, pero sobre todo lo positivo. Lo positivo tiene que hacerse en dos niveles. El nivel individual, insisto en él, hay que pensar una manera actualizada de ser persona, de ser ser humano. Al margen de toda la política, es lo que yo llamo la construcción prepolítica del ser humano. El ser humano no se construye solo en la política, ni mucho menos. Nosotros tenemos un exceso de politicismo porque el politicismo está en el aire, en las televisiones, en las radios, en los libros y tal. Pero la construcción prepolítica hay muchos elementos de la vida humana que son prepolíticos y es necesario que sean y a partir de ahí. Pero también están siendo destruidos. No, están siendo destruidos, pues, por ejemplo, la cuestión de la convivencia, de todas sus infinitas manifestaciones, la amistad, el apoyo mutuo, el compañerismo. Daros cuenta, la amistad está demonizada completamente cuando es algo básico, algo esencial incluso para la supervivencia y continuidad de la especie humana, ¿no? Entonces hay que buscar todas estas cuestiones y ir dándole una respuesta positiva. Hay un elemento más que hay que hacer que es unirnos. No podemos ya ser francotiradores, yo se lo tengo muy claro, y crear elementos de convivencia en la base, lo convivencial, lo relacional, todo esto tenemos que cuidarlo mucho. Entonces, cuando tengamos estos elementos ya tenemos mucho, pero nos queda todavía una idea de la libertad, una idea de la persona, una idea de la amistad, ya hay mucho construido, pero no una idea de la tecnología. Porque claro, el problema de Kandinsky es que es crítico, pero luego constructivamente dice poco, ¿no? Está escrito en una época que no se veía ya cerca la destrucción de la sociedad actual hace 25 años y él se centró más en la crítica, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Entonces necesitamos tener estos elementos constructivos. Y luego tenemos que ver cómo el sistema se está destruyendo o está declinando, lo voy a decir de una manera más suave, está decayendo. Recordemos el libro de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Es un libro del año 1918, ya tiene un siglo. La gente dijo, bueno, eso de la decadencia de Occidente no ha pasado. Bueno, habría mucho que decir. Yo creo que sí ha sucedido, pero no de la manera como se entendió el libro de Spengler, que por cierto es un libro muy pesado y que a mí no me ¿no? Pero como que es el libro con la clave, La decadencia de Occidente, 100 años después. Y tenemos también que luchar porque en una sociedad en decadencia pues hay muchos elementos de injusticia, de opresión, hay que hacer un combate, incluso un combate en la calle, una resistencia para que los poderes totalitarios que nos dominan pues se les ponga un cierto freno. Y luego, según vaya decayendo la sociedad actual, pues tenemos que ir librando un fuerte combate a las ideas y un combate en la calle para decir que esta sociedad no es viable, es inviable, vedla como se está destruyendo, pero nosotros estamos por un proyecto alternativo sustitutivo. Entonces, en un momento dado, cuando la sociedad actual haya llegado ya al máximo de su decadencia y descomposición,
sería el momento, digamos, de dar el salto a construir las nuevas estructuras relacionales, económicas, políticas, convivenciales, de autogobierno popular que pueden sustituir a las seniles y decadentes actuales. Eso sería en general la estrategia de acción. Claro, todo esto pues puede llevarnos pues casi todo el siglo XX, el siglo XXI en el que estamos, ¿no? Pero hay que ver las cosas así, porque si nos ahogamos en el día a día y en la coyuntura, ¿no? Y esto es muy malo, es muy desmoralizador. Claro, el tema ahora es aguantar lo que viene, ¿no? Mantenerse en pie en lo que viene. Ahora, que se llama que es la supervivencia. Sí, la supervivencia es decisiva y lo va a ser mucho más en los años que vienen, como tú dices. Ahora lo difícil es cómo combatir esa combinación, digamos, entre democracia y capitalismo tardío, ¿no? Que crea esa cuestión del deseo desenfrenado, así muy de Deleuze y Guattari, esa cosa así del deseo desbocado crea más polarización todavía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer saltar ese fallo en el sistema, ¿no? Hacer que eso pare, digamos, hacer que quizás lo que decías tú, a lo mejor esto que viene va a hacer que de repente la gente diga, bueno, ¿qué hago defendiendo a la izquierda? ¿Qué hago defendiendo a la derecha? Que si Podemos, que si esto, que si el otro. Cuando en realidad lo que ya no hay nada, ¿no? Ya te quedaste. En las sociedades no se cambian con ideas. Las ideas solo juegan un papel. Lo importante es que las sociedades, en los procesos de autodestrucción, ¿no? Alguien ha dicho la frase, la destrucción creadora. Entonces, cuando las sociedades están en su mejor momento, no hay ideas que las cambie. Nada podía, digamos, llevar a la gente la idea de una transformación revolucionaria integral hace 30 años, porque los sistemas de poder eran muy potentes y ahí estaban, ¿no? Podía ser esto solo, pues, aceptado por minorías pequeñas. Pero ya no lo vemos así. Lo primero que ha sucedido es la epidemia. La epidemia ha proporcionado un primer fracaso del sistema, fracaso como ciencia, fracaso como medicina, tal, ¿no? Ahora nos dicen que van a traer vacunas, jajaja, me río yo, sí, como la de la gripe, ¿no? Que mata a la mitad de la gente que se la pone, los virus no son vacunables, no hay vacunas contra los virus, porque los virus cambian constantemente, ¿no? Entonces, en los próximos años lo vamos a ver, también la tecnología, claro, va a haber muchos elementos de destrucción, y entonces esa destrucción es una denuncia del sistema. Cuanto más elementos de destrucción haya, el sistema se va a ver más puesto en entredicho, que ya está pasando. Porque, vamos a ver, los cambios de los años 60, 50, 60, 70 del siglo XX se hacen sobre la base de la ideología progresista y la ideología izquierdista. Eso es así. Hay muchas variantes, pero esto es así, ¿no? Entonces, ¿por qué han subido la nueva derecha? Porque esta ideología izquierdista y progresista está en bancarrota. ¿Qué la ha puesto en bancarrota? No la nueva derecha, que es la consecuencia de eso, sino la observación por las personas de las tropelías que comete el progresismo y el izquierdismo. Es decir, cuando la gente empezó a despertar del sueño progresista izquierdista, han venido rápidamente estos farsantes y demagogos, estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Vox, todos estos, a intentar atrapar a la gente para que no se vaya a la revolución. Claro, lógicamente, no van a dejar que la gente se vaya tranquilamente a una idea totalmente antisistema y revolucionaria. Pero daros cuenta que ya el hecho de que haya, por ejemplo, Iniciativa por Alemania, sea el tercer partido, porque la gente le vota no porque esté de acuerdo con sus chorradas, que es difícil, sino por votar anti. Y ellos dicen voto antisistema. Y aquí mucha gente vota a Vox igual en España. No porque estén de acuerdo con el neofranquismo rancio y casposo de Vox, sino solo por... Pero eso es una etapa, porque ya empieza a verse que estos tíos solo son unos charlatanes. Y ahora quedan bien. Yo, la gente, digamos, una persona que dice, yo voté a Iniciativa por Alemania, pero ya veo que no se diferencian del progresismo y el izquierdismo. ¿Y ahora qué hago? Es esa tesitura en donde está gente, mucha gente, está esa opción. Pero quiero haceros ver que, vamos a ver, hay un momento donde el sistema actual se retrata, como decimos aquí, es decir, se pone en evidencia, que es la crisis de 2008-2014. Ahí es como un momento. Y entonces a partir de ahí ya ha venido todo esto, porque antes, en 2006, el izquierdismo y el progresismo, aunque muy minados ideológicamente por sus propias contradicciones, pero todavía estaba a nivel mundial, digamos, activo. Ha sido a partir de 2010, 2011, cuando ha habido un proceso de erosión, que ahora han buscado una solución sustitutiva. Pero ya digo que eso es una etapa de desarrollo. Por tanto, tenemos que acompañar al sistema en su decadencia, es decir, acompañarle con la crítica, con las propuestas alternativas, y cuando ya esté en un estado de suficiente decadencia, será el momento de, digamos, pasar a una acción integral, transformadora, revolucionaria. ¿Cuándo? No se puede decir, pero yo supongo que el estado de putrefacción del sistema actual como sistema mundial, porque ahora ya estamos en un sistema mundial, la mundialización, esto es curioso. Por ejemplo, la economía en Europa y en China funciona prácticamente igual. No hay pequeñas diferencias culturales y tal, los valores que absorbemos, todos vemos, bueno, yo no veo cine porque me aburre, ¿no? Las mismas películas, la misma música, es decir, se ha producido un espantoso fenómeno de homogenización mundial.
Bueno, pues entonces significa que el sistema se va a hundir mundialmente. No como en otros periodos que se ha hundido en trozos. China se hunde en el siglo XV con la decadencia de las dinastías chinas de la época. Las sociedades mayas se hunden en el siglo IX-XI, pero no, en Europa no nos enteramos de lo que pasa. Todos los sistemas de poder en África subsahariana se hunden en algún momento del siglo VIII o siglo XII. No se sabe bien, que eran muy potentes los sistemas que allí se habían. Eran sociedades del hierro, sociedades. Entonces ahora va a ser mundial. Y entonces tenemos también que buscar una solución mundial, una solución planetaria. Y en definitiva, pues también, pero sin olvidar lo local. Daros cuenta que yo antes hablo de lo local y ahora hablo de lo mundial. Tiene que ser una síntesis entre lo local y lo mundial. Porque participación, vida verdaderamente democrática y tal, solo lo hay en el plano local. Nada más. Cuanto más grandes son las estructuras de poder, más grande es la tiranía. Sí, es lo que decías también antes, ¿no? De que son ciclos que recién cada 3000 años se dan cosas como esta, ¿no? Porque hablábamos de la caída de la era del bronce, ¿no? El fin de la era del bronce fue muy parecido, ¿no? Que fue cuando cuentan lo del volcán Santorini, lo de las plagas de Egipto, lo de la caída de Egipto. En realidad, como ahí empieza a desaparecer Egipto como gran poder hegemónico de la antigüedad, ¿no? Y claro. No sé, hay que darle la pregunta ahora a Enrique, si tiene alguna pregunta más. Creo que es tu turno. Sí. Se ha estado hablando mucho de soberanía individual, digamos que las bases tienen que estar en el individuo, por así decirlo. Esto, más que una pregunta, es una reflexión, sobre todo a raíz del libro Cartas sobre la educación estética de Schiller, donde se plantea que realmente la división entre individuo y colectivo es una ruptura epistemológica ilustrada que es un disparate, sino que realmente como persona y como comunidad no hay una verdadera, digamos, ruptura, sino que se puede ser en un momento persona y en un momento comunidad, sin tener que recurrir a individuo, que incluso es una palabra contradictoria, porque individuo significa literalmente aquel que no puede dividirse. Entonces, esa era, digamos, la reflexión que quería introducirte, sobre si realmente la unidad está en el individuo o está, pues, por ejemplo, en la familia, o en la comunidad, o en la persona. Para mí está en el individuo, efectivamente. El individuo tiene una dimensión estrictamente personal, tiene que tener un mundo propio, y eso, si no hay eso, no hay transformación social. Yo lo digo con claridad, de ahí mi interpretación. Yo tengo un vídeo que ha tenido mucho éxito, que se llama Autoconstrucción del Sujeto, que es fácil de encontrar, que tiene 5 años, pero todavía se sigue viendo. Entonces, el individuo tiene que ser individuo, tiene que ser él o ella, y tiene que construirse de una manera propia, ¿no? Pero luego el individuo en su autoconstrucción también tiene una dimensión colectiva. Esa dimensión colectiva existe. Y entonces, todas estas formas de individualismo, a los Stirner, por ejemplo, cercenan esa parte de lo individual. El individuo es una contradicción. Es muy interesante estudiar las contradicciones inherentes al sujeto. Todo esto que en el mundo medieval se llamaba la bipartición del sujeto, la filosofía de Edvard Morin, el filósofo francés, que todavía vive sobre la filosofía de la complejidad. El individuo dentro de sí mismo tiene muchas contradicciones, ¿no? Hay una contradicción entre la parte intelectiva y la parte emotiva, ¿no? Y entonces tenemos que saber cada cual dentro de sí mismo jugar con estas contradicciones. Y hay una contradicción entre el yo como yo y el yo como comunidad, ¿no? Y eso estará siempre ahí. Pero no debemos anular ni una ni otra, porque con corrientes sobre todo de tipo izquierdista, que son muy colectivistas, niegan el yo, y al parecer consiste en que lo único que importa es que haya una sociedad buena o tal. Incluso corrientes que, negando a la existencia del Estado, no entienden que también la sociedad puede ser opresiva para el individuo. Incluso con las mejores intenciones, una sociedad que no esté estructurada de una forma estatal puede oprimir al individuo. Y eso no, se tiene que buscar un equilibrio, igual que buscamos equilibrios entre muchas contradicciones, muchas antinomias que están ahí y que forman parte de la condición humana, y siempre formarán parte de la condición humana, salvo cuando nos hagan subhumanos o robots que solo sirvamos para trabajar 15 horas al día, pagar impuestos y decir sí a todo al poder de turno, ¿no? Que ese es el proyecto que ahora está en marcha, ¿no? El proyecto que por suerte ahora está fracasando. Que ese proyecto se esté viniendo abajo, y se está viniendo abajo indudablemente, y en lo de la pandemia mundial se observa, es un gran logro, aunque por el momento origine caos, temor e incluso mucha gente pánico, ¿no? Sí, es cierto. Y no ves quizás que haya algo de que vaya a ser, al final esto no vaya a terminar siendo algo positivo, que al final
lleguemos a esa posibilidad de construir o de descubrir cuál es la mejor forma de convivir entre nosotros, ¿no? Finalmente, cuando se llegue al desengaño que se tenga que llegar, pues debería llegar, ¿no? Que ahí es donde no sea, en cierta forma, el acelerar los procesos tampoco sea bueno, ¿no? La cuestión de los viejos comunistas, no sé si te acuerdas, en el manifiesto comunista, cuando Marx habla de que la burguesía y el capital arrasó con las tradiciones, con la hidalguía, con los fueros que tanto nos costó conseguir. Incluso me acuerdo, fíjate, literal, ¿no? Que dice con los fueros que tanto nos costó conseguir. Entonces, si no ves que a lo mejor detrás de esto volvamos otra vez a lo que son nuestras raíces comunitarias, lo que hablábamos al principio de las fiestas, porque fíjate que no se celebran, o sea, el sentido de comunidad ahora no conlleva la celebración, cosa que era lo que hablábamos antes, la cuestión del rito. El rito también era fiesta, no era decir me voy a emborrachar con mis amigos, o conllevaba también, digamos, la relación con lo inconsciente, con la naturaleza, con muchísimas cosas que la sociedad moderna nos ha obligado a perder. No sé si ves que a lo mejor al final del túnel, y cuando acabará el túnel, podamos llegar a esto, ¿no? Podamos llegar a volver a eso. Bueno, para mí la humanidad se encuentra en una, digamos, en una opción, tiene que hacer una elección difícil, porque dado la enorme potencia de las fuerzas económicas y políticas que ha sacado adelante la sociedad actual, que es verdad que tiene una capacidad constructiva enorme, que es destructiva, ¿no? Porque las nuevas tecnologías, todo esto, pueden hacer casi cualquier cosa, ¿no? Pero como están creadas por el poder y al servicio suyo, lo que en definitiva acaban es en destructividad, ¿no? Acaban en destructividad. Entonces ahora mismo, bien, hay una antinomia que debe ser elegida, ¿no? El sistema actual ya no puede mantenerse, el mismo pues ya está en la fase descendente, y esta fase descendente va a ser muy rápida, porque sobre todo lo indica pues su propia fuerza, ¿no? Pero también tenemos que elegir la supervivencia de la humanidad. La supervivencia ya no es, por ejemplo, vamos a dejar las epidemias, ¿no? Vamos a entrar en una cuestión que es la decadencia de los suelos agrícolas. Yo tengo varios libros de agricultura, me gusta mucho ese tema y siempre estoy muy atento. O sea, la decadencia por erosión, por sobreexplotación, por compactación, por toxificación de los suelos agrícolas es algo tremendo. Y ya muy pronto ya no van a quedar suelos agrícolas virgen que se puedan roturar. Y entonces, como va a haber una decadencia de las agriculturas debido a las tierras machacadas que tenemos, vamos a ver de dónde va a salir los alimentos. Es que se han juntado muchos elementos, algunos tan sencillos como este, ¿no? Porque hace 100 años no era problema, había muchísimas tierras vírgenes en todas partes, incluido Europa, y bueno, se decía, pues si estas tierras se erosionan, pues ponemos otras en cultivo. Ahora ya esto no es así, ya quedan todavía algunas tierras vírgenes, pero en 10-15 años no quedará ya ninguna, ¿no? Y las que quedan están en un estado de fertilidad decreciente. Esto no lo niega nadie. O sea, ni siquiera los más conservadores y más cárcar de la agronomía. Entonces es otro factor más, se suman muchos factores, se suman muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la degradación del ser humano. Yo siempre lo digo, si alguien cree que el ser humano puede tener buena salud manteniéndose sentado 8 o 10 horas en la oficina delante de un ordenador, se equivoca completamente, porque la naturaleza nos ha hecho para el esfuerzo muscular. Esto puede funcionar 2-3 generaciones, pero luego ese ser humano degenerado no se puede mantener. Luego todo el sistema actual del trabajo a partir del sedentarismo no se puede mantener. Advertencia que nos lanza la naturaleza: la diabetes. 2, obesidad y diabetes, que son las consecuencias, digamos, enfermantes de este modo de entender la vida y entender el trabajo. Hasta hace muy poco el trabajo era en gran medida muscular, como debía ser, ¿no? Ahora ya no. Entonces, se han creado modos y maneras de hacer las cosas que son incompatibles con la condición humana. Nosotros sencillamente somos un animal. El animal humano, un tipo de mamífero que ha desarrollado inteligencia y otros elementos, ¿no? El lenguaje, pero seguimos siendo un animal, ¿no? Otro segundo anuncio que nos lanza la naturaleza respecto a nuestras condiciones de existencia es la infertilidad. Las mujeres menores de 35 años son infértiles de una manera asombrosa. Bueno, hay datos por ahí falseadores, se dice que el 40% son infértiles. Antes eran el 6%, antes me refiero a antaño, hace solo 2 generaciones. Y los hombres tienen un déficit en el número de espermatozoides y en la movilidad.
llega el ecologista de siempre, que, joder, estoy bastante harto de los ecologistas, y me dice que eso es por la contaminación tal y cual. No es verdad, la contaminación es solo un factor, el sedentarismo es otro, el problema como se ha enfocado la cuestión del erotismo es otro. Todo responde a una multiplicidad de causas. Y entonces, si todas esas causas no se cambian, por muy sana que sea el medio ambiente y lo que comemos, no se va a recuperar la fertilidad, y tampoco, aunque vivamos en el planeta más puro del mundo, nos matamos si seguimos trabajando sentados. 6 horas mínimo el ser humano tiene que trabajar muscularmente. Eso es uno de los males de la tecnología. Cuando te dice la gente que con esta tecnología ya no tengo que esforzarme, pues la tecnología entonces nos está haciendo un mal enorme. Pero es que hay un estudio, ¿no?, que se hizo con ratas, que bueno, ayer me acuerdo haber hablado con Leire el tema de cómo se disparan los suicidios, ¿no? Y hay un estudio, creo que se hizo con ratas, de que cómo al final se acababan matando con el encierro, ¿no? Si les das de comer nada más y los tienes encerrados en jaulas como nos tienen, porque nos tienen. Incluso lo gracioso de esto es que creen que van a poder mantener a la humanidad así en burbujitas, así tipo a lo Matrix, ¿no? Metidos en una caja ahí enchufados. Porque eso es lo que es. Si te fijas, la cuestión del Matrix no es tan distinta a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos en unas burbujas ahí enchufados donde nos dan de comer y nos conectamos en una Matrix, ¿no? O sea, nos comunicamos en una Matrix. Lo demás está en la burbuja. Y tremendo el tema. Pues muy que coincido básicamente en lo que vienes poniendo de la decadencia y de todo esto. Y no sé en qué lugar íbamos a parar, no sé. Pero sí que veo una cierta descomposición. No, o sea, ya digamos que las sociedades se van haciendo más ricas, o sea, salvo periodos que hay de baja pero en general se va haciendo rica, pero hay algo que no, hay algo ahí que no cuadra, que no acaba de cuadrar, no, la gente no, hay problemas mentales, hay problemas de todo tipo, sociales, problemas de falta de comunidad, de falta, en fin, las sociedades que están disolviéndose. Es lo que veo yo, o sea, que aquí, o sea, algo, no sé cuánto tardará, pero algo raro va a pasar, porque algo falla, digamos, ¿no? En primer mundo, si antidepresivos, que si suicidios, que si esto, que si violencia, que si lo otro, no sé, hay algo que no me cuadra mismo. No era una pregunta, es simplemente una observación. Mira, lo que dices de los suicidios es verdad. El suicidio está avanzando de una manera terrible, ¿no? Pero terrible, no solamente el suicidio directo, donde alguien va y se mata, sino las formas de suicidio indirecto. Muchos accidentes de coche son suicidio indirecto. El individuo va conduciendo, llega a la conclusión que su vida no merece la pena y se estrella contra un árbol. O muchas formas de alcoholismo, de drogas, de abandono vital, son formas de suicidio, porque la sociedad actual es invivible. El hecho cierto es que es invivible, pero a las personas se les ha vendido una idea que es terrible, que es la sociedad actual es perfecta porque tiene una tecnología maravillosa y por lo tanto ya es una sociedad imbatible donde nunca va a haber problemas, donde vamos a ir cada vez a mejor y todo esto, ¿no? Esta idea de la tecnología y la sociedad perfecta crea en el individuo, claro, un bloqueo. Pues si todo es perfecto, ya solo se trata de esperar a que se realice esa perfección, ¿no? Pero esa observación día a día se da cuenta que perfectamente que ya llevamos 15 años de retroceso. O sea, desde 2008 las sociedades a nivel mundial han estado retrocediendo en todo lo que se mire, todo. Economía, política, libertad individual, todo. Creatividad personal, sistema educativo, sanidad. O sea, ya son 15 años casi de retroceso. Entonces el individuo lo percibe. Yo a veces hablando con gente muy popular, trabajadores, te lo dicen abiertamente, tienen las cosas cada vez son peor, tienen menos valor, son más chapuceras, los productos que compramos, ¿no? Entonces, pero la gente está bloqueada porque daros cuenta que el individuo medio consume una gran cantidad de propaganda. Solo la televisión, solo en España, la visualización media de televisión son 5 horas y media. Toda la televisión es propaganda, adoctrinamiento político, adoctrinamiento cultural. Entonces el individuo no se logra zafar de ahí, no se logra zafar. Luego está el sistema educativo, luego están las operaciones de ingeniería social. Por lo tanto, el individuo le cuesta mucho zafarse porque está sometido a un proceso de adoctrinamiento permanente, una ducha fría de medias verdades y mentiras. Por eso no queda más remedio que la descomposición de la sociedad avance mucho, que ya se haga más visible para que la gente empiece a tomar conciencia. Pero es necesario hacer un esfuerzo de lo consciente. La gente, por lo que sea, las minorías que creemos que tenemos un cierto nivel o que hemos estudiado tal o hemos leído, entonces tenemos que aportar saberes, conocimientos.
para recuperar también una noción básica que es la cultura popular. No hay soberanía popular sin cultura popular. La cultura popular es contraria de la cultura educativa, de la cultura sabia. Bueno, yo he hecho algún vídeo sobre esto y quiero desarrollarlo más, ¿no? Pero esta tesitura, esta encrucijada, la vamos a vivir los últimos 10-15 años. Aquí también hay una cuestión muy importante de opción personal, elección, cada cual tiene que elegir su camino, por dónde va, qué elige, con quién elige estar, cuál es la línea de acción. Y esto es muy interesante porque es en el acto electivo cuando el individuo más madura. Porque el acto electivo tiene por una parte el acto reflexivo previo, que nunca llega a decirnos claramente qué es lo que tenemos que hacer porque la realidad es suficientemente compleja. Luego hay que hacer como una elección que a veces con un elemento de inseguridad, un elemento mayor o menor, ¿no? Y ahí también es una búsqueda de, digamos, del fortalecimiento de la voluntad. Yo valoro mucho la voluntad, el libre albedrío, entonces esa elección a veces tiene un fundamento y otras veces menos, porque nuestra capacidad cognitiva es limitada, ¿no? Entonces, eso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el sujeto se construya cada vez como un sujeto de más calidad, se autoconstruya. Y de eso depende todo. Todo no, pero no es una forma de hablar. Digo, lo principal del futuro depende del sujeto autoconstruido. Y eso para mí es la convicción más profunda que tengo, porque creo en las estructuras sociales, políticas, económicas, pero creo menos que en el sujeto. Yo creo sobre todo en el sujeto. Es que ahí quizás esté la clave de la supervivencia, ¿no, Félix? Esté en la cuestión de la fortaleza interior, ¿no? Una cuestión casi eboliana, ¿no? De ser... antes un sujeto sociable, pero sociable por elección, no necesariamente, y con ciertas condiciones para que su yo no quede anulado por la sociabilidad. Tiene que haber aquí barreras, límites, como todo, ¿no? Todos nos ponemos límites, ¿no? La teoría de Aristóteles sobre el justo medio y la teoría de los límites. Y ahí Aristóteles está acertado, en otras cosas no. Ahora, ¿cuánto falta para que finalmente se revele la gente, no? Porque esto ya va a llegar a un punto, yo creo que se van a revelar, ¿no crees tú, Félix? Que cuando no te dejan no te dejan ir a una fiesta, no te dejan ir a misa, no te dejan ir a nada. Claro, va a necesitarse tiempo porque, ya digo, el individuo es el sujeto hiperadoctrinado, algo que no ha existido nunca. Nunca ha existido un sujeto adoctrinado como ahora, pero en horas de tiempo de adoctrinamiento cualquiera lo puede calcular, ¿no? Y entonces, claro, eso destruye la cabeza de la gente, hace que el individuo diga, joder, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿No? Entonces, este individuo tan adoctrinado, la crisis social va a tener que avanzar mucho para que reaccione. Primero, tomarán conciencia pequeñas minorías. La sociedad siempre ha funcionado así, de pequeñas minorías a otros sectores. Eso es inevitable. A mí no me gusta porque yo creo que la comunidad popular, como todo, pero me gusta o no me gusta, esa es la verdad. Ahí también hay una contradicción. ¿Cómo creo en la solución de pequeñas minorías y al mismo tiempo creo en la comunidad popular como un... La gente siempre me lo critica y digo, pues mira, es una contradicción, ¿no? Como que seamos seres inteligentes y que al mismo tiempo seamos seres para la muerte, porque eso es una contradicción. No, pero claro, ¿qué es cierto, no? Porque tiene que haber una élite, digamos, más consciente que lleve a las masas a, por un lado, a revelar, a hacerle ver la situación. O sea, tiene cierta coherencia. Pero no tiene que haberla porque nosotros queramos que la haya, sino porque no nos queda otra. ¿Entienden la diferencia, no? Eso va a suceder, yo no quiero que eso suceda, pero necesariamente va a suceder, porque yo tengo muy claro que los sistemas de destrucción del sujeto, adoctrinamiento del sujeto y amaestramiento del sujeto, que el amaestramiento es tremendo, se amaestra a los animales, pero ahora se amaestra al ser humano, ¿no? Entonces, hace imposible que un sector muy importante, digamos, se haga consciente, despierte, comprenda y todo esto. Lo hace imposible. Entonces, pues bueno, que aunque no lo queremos, pues tenemos que actuar con pequeñas minorías. Y ese es un problema, es una contradicción, y es un problema gordo y grave. Pero es que no hay otra, ¿no? No hay otra. Como si yo pudiera elegir, me gustaría no dormir, pero no puedo vivir sin dormir, ¿no? Claro, es algo que está en la naturaleza humana, ¿no? Y ahora mismo, el avance hacia la constitución de una comunidad popular soberana pasa por pequeñas minorías que efectivamente se pueden convertir en el líder del poder en cualquier momento. Eso es así. Si no nos queda nada más que tomar medidas contrarrestantes preventivas para que eso no suceda, pero puede suceder, como ha pasado otras veces, muchas veces en la historia. Yo he estudiado el caso de Espartaco. A Espartaco le pasó eso. Los esclavos se convirtieron en esclavistas cuando se sintieron sin las cadenas.
Y solamente Espartacos y una pequeña minoría se opuso a esa putrefacción de una rebelión que había sido muy justa y muy buena, pero que degeneró en un tiempo récord. En un año y medio ya estaba degenerado, ¿no? Entonces, pues claro, avanzamos no por vías claras y rectas, sino por vías de recovecos, y aquí nos podemos dar un golpe, y aquí patinar, y aquí dar otro golpe. No hay ninguna fórmula que nos garantice el llegar a un buen final, ni siquiera avanzar en la dirección correcta. Tenemos que arriesgarnos. El principio del riesgo, pero eso es bueno, porque el riesgo nos hace ser personas con disposición para el combate. Si la inteligencia nos dijera al 100% qué es lo que va a pasar y por dónde tenemos que ir, se quedarían nuestras facultades de arriesgarse, combatir, tener energía y aceptar las dificultades. Entonces seríamos unos gigantes intelectuales y unos pigmeos en el aspecto positivo, ¿no? Y en el aspecto de la fortaleza interior. Eso no sería bueno tampoco, mientras que así, pero claro, hay muchas incertidumbres, muchísimas. Ahora es un momento en donde las incertidumbres son mucho más que las certezas. Pero yo recomiendo que si queréis leer a Edgar Morin, su libro sobre todo Introducción a la filosofía de la complejidad, esto lo entiende, también lo entendió Hegel, aunque luego Hegel era un golfo y un sinvergüenza, pero bueno, Hegel estudió la contradicción. Heráclito, yo ahora el libro que voy a sacar en unas semanas tiene muchas citas de Hegel, de Heráclito, de Morin, en fin, de los filósofos que más han trabajado. Las antinomias, las contradicciones, los conflictos interiores. Quizá incluso me anime a hacer un par de vídeos sobre filosofía de estos autores, ¿no? Pero sería filosofía, no aplicación a la resolución del problema actual de la sociedad, incluso de la humanidad, a partir de sus ideas. Selectivamente cogidas, porque yo soy crítico con todos ellos. Pero bueno, hay una parte que sí acepto, ¿no? Otra parte que no acepto. Entonces, pues, en realidad, ya veis que yo siempre le cojo a todo la parte positiva, ¿no? Sí, porque en un momento como este no nos podemos dejar arrinconar por la negatividad, porque eso es destructivo y mata a las personas. Porque en una situación tan difícil tenemos que aportar los elementos de positividad. Por ejemplo, ver lo positivo de lo negativo, lo bueno de lo malo, lo que nos hace avanzar en lo que nos daña. Y entonces así podemos mantenernos. Con nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer foto de caza progre de eso. Sí, sí. Es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?